le voy a dar la bienvenida. Candidato a senador nacional. Fue la sorpresa de la elección. Eduardo Romagnoli, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bien, bien, muy bien. ¿Usted se imaginaba ganarle a Wiener en estas elecciones? No, sinceramente no. Esta era una gran experiencia. El objetivo más cercano que yo tenía era consolidar el liderazgo de Alejandro Grandinetti, trabajar para instalarlo como un diputado nacional indiscutible y, si teníamos un poquito más de fuerza, luchar por un segundo lugar para la segunda candidata a diputados. Pero bueno, el votante ha querido otra cosa, el votante eligió una como una buena alternativa y me ubicó a mí circunstancialmente en ese tercer lugar por encima de Hermes. Ahora, la lista de Alejandro también mostró algunos empresarios distintos, una lista distinta, que es lo que hablábamos hoy con Bernet, es decir, o como hablamos también con Salvador Di Stefano. La gente está buscando otro tipo de dirigente, no tanto como decía el abogado o el político nato, sino alguien que le garantice que va a salir o va a crecer. Eso lo percibimos, Carlos. En las recorridas que hacemos, en la interacción que tenemos con distintos sectores, nos marcan mucho esta cuestión. Es decir, la ciudadanía, el votante, la gente, como decimos frecuentemente, está esperando algo diferente. Es conmovedor recibir algún comentario. Por ejemplo, que gente de trabajo, gente que está esperanzada por ciclos, ¿no? Hay momentos en los que aparece esa esperanza, llega y me dice: che, mirá, yo creo en vos, siento que no me vas a estafar, siento que no me vas a mentir, entonces te vamos a apoyar. Y no son tías, abuelas ni amigos, estamos hablando de personas que se dedican a trabajar, de personas que dicen: mirá, te vemos como un hombre que no viene de la política, sos un empresario, y hasta en muchos casos les cuesta identificarme a mí, Nobel candidato a senador nacional, pero terminamos en ese intercambio coincidiendo con lo que decías recién, ¿no? Ahora, cuando hablas con los empresarios, que son los que por ahí son los que más se quejan, porque lo decía Salvador Di Stefano, hay una queja, hay un humor en el empresariado, más vos sos miembro de la bolsa, estás presidiendo una de las áreas más importantes que tiene que ver con los granos. Ese clima en la bolsa de comercio, en las reuniones después con las charlas con las distintas instituciones intermedias, ¿cuál es el planteo concreto que te hacen? El planteo concreto parte de una situación incontrolable, que es la incertidumbre, que es la falta de pautas claras para poder operar, para poder proyectar, para poder producir. Los planteos más concretos tienen que ver con los marcos. Los marcos que llevados a este terreno se convierten en políticas. Políticas que llevadas a la práctica tienen que ver con poder exportar para poder producir en libertad. Poder exportar para poder ingresar divisas que se distribuyan en la sociedad. Poder producir para poder ocupar, para poder dar trabajo. Y en todo esto se meten las cuestiones económicas en el medio. Cuando hablamos de las imposibilidades que tiene Argentina hoy, en muchos casos las vinculamos con falta de política. Porque es cierto que el mundo no está bien, es cierto que la economía mundial se modificó, es cierto que los precios relativos de los commodities a partir de los cuales Argentina ha crecido en los últimos 12 años son precios que han caído, pero tampoco tenemos políticas internas que sirvan para el contraciclo, sirvan para solucionar situaciones puntuales o específicas de determinadas cadenas de producción, como lo están reclamando en estos momentos. Por ejemplo, la gran discusión de los últimos tiempos es: ¿van a devaluar o no van a devaluar? Devaluar o no es una circunstancia que no puede ser la única medida que se adopte. Y es más, si fuese la única medida que se adopta, o que alguien pueda llegar a adoptar, es de alto riesgo. Esto tiene que venir acompañado con
muchas otras medidas, un paquete de medidas, lo que hace 30 años llamábamos un plan económico, pero que en definitiva son paquetes de medidas que deben conformar distintos programas de gobierno pensando en la producción. Reclaman que hay una situación de no cumplimiento de las leyes, reclaman en mi sector que no estamos tomando decisiones ni hay políticas de Estado de aliento a la producción. Y en cuanto a lo puntual, que es una cuestión que ha crecido en los últimos tiempos, hacíamos un ejercicio. Por ejemplo, y no es la única decisión, si existiese hoy un desdoblamiento del tipo de cambios, seguramente podríamos mejorar para la economía interna el precio relativo de un commodity como es la soja, ¿sí? Que está en pleno proceso de comercialización y que a partir del acomodamiento de ese precio, seguramente la economía tomaría un respiro, reaccionaría en 90 días y dejaríamos de tener este velo de incertidumbre, que es lo que decía al principio. Ahora, yo lo que veo que todos coinciden que hay que traer más inversiones, pero tenemos una política que no te permite sacar los dividendos. Es decir, el que viene a invertir quiere llevarse la plata, esto es lógico, pero acá en Argentina si no exportás no podés sacar los dividendos, no podés exportar a tu matriz. Que, a ver, en el mundo hay países como Turquía, por dar un ejemplo, que venía a un proceso que no lo dejaron entrar en la Comunidad Europea porque estaba mal económicamente, no querían sumarlo porque había que invertir mucho dinero. Ellos hace 15 años comenzaron una política de llamar a todos los capitales, vinieron la Ford, las automotrices, las empresas textiles, y hoy ellos no quieren entrar en la Comunidad Europea, porque han logrado decirle a la empresa, vengan, inviertan y llévense la plata. Y han generado puestos de trabajo. Entonces, acá está quien pone el huevo, la gallina está primero o el huevo. Y entonces no te quieren sacar la plata, pero tampoco la gente va a traer la plata. Es decir, sacar el corralito para que esto empiece a funcionar es un tema, yo diría que no sé si están las condiciones o hay alguien que tenga la solución mágica para que en corto plazo se pueda volver al tiempo de antes, que uno compraba, vendía, venían los turistas, era todo más normal. Hoy es como que no se puede tocar esto porque si no explota. Esa es la sensación que yo tengo. Es que esa es la realidad. Esta no es solo una sensación, como nos han dicho en muchos casos que pasaba con la inseguridad. No, esta no es una sensación, Carlos, es la realidad. Argentina debe prepararse para un esquema muy pragmático de funcionamiento en los términos de intercambio que puede existir en el mundo. Los estados, en las relaciones vinculares, cada día van a tener menor peso, van a tener mucho vínculo a partir de lo que son las leyes, a partir de lo que son los acuerdos, pero no así en cuestiones comerciales. Hoy el mundo funciona con esquemas multilaterales, o si queremos ir a cuestiones puntuales Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, relaciones bilaterales, pero de sector privado a sector privado. No es razonable, no es útil para Argentina que Argentina haya cerrado sus tranqueras, si hablamos de exportación, que es la única puerta a través de la cual ingresan divisas, haya tomado la llave de esa tranquera y la haya tirado hacia adentro. Y no sabemos dónde está esa llave, que es, por ejemplo, en algunas cuestiones, el cepo cambiario. Pensar en que estas cuestiones cambien requiere de dos cuestiones fundamentales, de dos elementos fundamentales. El primero, hay que hablar de recursos para poder eliminar o saltar el cepo. Hablar de recursos hoy nos exige pensar en términos de valores, ¿no? De un estimado de 15.000 millones de dólares. Pero también hace falta el segundo elemento, que es tiempo. Tomar una medida, aunque tuviésemos los 15.000 millones de dólares acordados por alguien, no es una decisión que pueda implementarse en los próximos 30 días. Porque hay efectos colaterales de una medida apresurada que termina dañando siempre a la capa que más sufre, ¿sí? Al que más necesita, al que está más desprotegido,
y al que por mucho tiempo ha sido olvidado y han paliado el sufrimiento de estos sectores con subsidios, con planes, que sabemos que esto no construye. Salir de este esquema exige tiempo y dinero, pero es inevitable. Si Argentina quiere proyectarse, ya sea como un proveedor de alimentos para 350 millones de ciudadanos que demandan alimentos permanentemente en el mundo, o si Argentina quiere proyectarse como un país industrial, proveedor de alta tecnología para que el mundo consuma, si Argentina quiere crecer esperando la llegada de nuevos capitales, debe modificar este esquema de encierro de su economía, porque está produciendo una asfixia preocupante. La verdad que me quedaría seguir charlando contigo mucho más, se fue el tiempo, pero vamos a hacer un compromiso. Te vamos a convocar para seguir charlando un poco sobre la realidad provincial, los valores que vas a llevar si llegás a ser senador a nivel nacional, es decir, cuáles son las banderas que Santa Fe necesita, por lo menos ponerla en el tapete de la discusión, y esto va a ser un compromiso que lo vamos a asumir en los próximos programas. Así que gracias por haber venido, Eduardo. Gracias, Carlos, asumo el compromiso y nos vamos a encontrar. Gracias.